Una mujer de 2. LC6 Moactuan. Una mujer de 67 años que vivía en Lucian presenció una diarrea acuosa masiva 2 días después de haber comido cangrejos. INRES 6 en la unidad de cuidados intensivos de su hospital de zona con hipotensis 6N y bradicardia. Se logró 6 estabilizarla después de administrarle un gran volumen de líquidos, cerca de 22 litros en 24 horas. En los coprocultivos crecí 6 Vibrio 8 diagonal era E01 biotipo el TOR, serotipo INAVE, y se instauró 6 un tratamiento con doxiciclina intravenosa. La diarrea se resolví 6 a lo largo de la siguiente semana y se recuperó 6 sin más incidencias. 1. Vibrio y aeromona son bacilos gram negativos importantes que causan una enfermedad entérica considerable infecciones de heridas. L0UE propiedades comparten estos géneros con enterobacteria CE y C6 mo podrían diferenciarse de esta familia. 2. LC6 mo actúan ciertas cepas de Vibrio cholerae para producir el C61 ERA y que otros microorganismos poseen un factor de virulencia similar. 3. LOU y enfermedad produce Vibrio Viyu diagonal nificus y que personas presentan el mayor riesgo de padecer enfermedad grave. 4. L0UE enfermedades se asocian con aeromonas. Las resúmenes. Vibrio cholerae. Palabras clave. Serogrupo 01, C61 ERA, toxina colenca. Marisco, reposici 6N del Fquido. Biología y virulencia. Bacilos gram negativos curvados. Anaerobios facultativos, fermentadores, necesitan sal para crecer. Las cepas se subdividen en más de 200 serogrupos, antígenos o de pared celular. El serogrupo 1 de febrero. Cholerae se subdivide, a su vez, en serotipos, INAVE, OGAWE, y Kojima, y biotipos, clásico, el TOR. La enfermedad mediada por la toxina colérica, toxina del complejo AB, y el pi/diagonal US corregulado por la toxina. Epidemiología. El serotipo 01 es responsable de grandes pandemias, epidemias de distribución 6N mundial, con mortalidad significativa en países en vías de desarrollo. 0139 puede producir una enfermedad similar. Los microorganismos se encuentran en las rías y en las mares de todo el mundo, incluyendo la costa de Estados Unidos, asociados a los crustáceos quitinosos. El microorganismo se puede multiplicar libremente en el agua. Las concentraciones bacterianas aumentan en las aguas contaminadas durante los meses cálidos. Se propagan para el consumo de agua y alimentos contaminados. La transmisión 6N directa de una persona a otra es rara porque la dosis infecciosa es alta. La dosis infecciosa es alta porque la mayoría de los microorganismos mueren por la axis 6N de los ácidos, del ES6 mago. Enfermedades. La infección 6N puede variar desde una colonización 6N ancronaca o una diarrea leve hasta una diarrea grave y rápidamente mortal. Diagnóstico. El examen Microc 6 pico de las heces puede ser útil en las infecciones agudas en el contexto de una epidemia, pero puede negativizarse rápidamente a medida que progresa la enfermedad. Los inmunoanálisis para la toxina colérica o las lipopolisacáridos 01 y 0139 puede ser de utilidad, aunque el rendimiento analítico de las ANALs es bastante variable. El cultivo se debe hacer al inicio de la enfermedad con muestras frescas de heces mantenidas en un pH neutro o alcalino. Tratamiento, prevención y control. La reposición 6N de líquidos y Electr61 hitos es fundamental. Los antivis 6 ticos, acitromicina, reducen la carga bacteriana y la producción 6N de exotoxinas, así como la duración 6N de la diarrea. La mejora de la higiene es crucial para el control. La combinación 6N de vacunas de células totales inactivadas y de la subunidad B de la toxina colérica proporciona una protección 6N limitada e inmunidad de grupo. Vibrio parejimolítiques. Palabras clave. Hemolicina Kanagawa, marisco, gastroenteritis. Biología y virulencia. Bacilos gram negativos curvos. Anaerobios facultativos, fermentadores, necesitan sal para crecer. Producción 6N de la hemolicina directa termoestable, hemolicina Kanagawa, asociada a las cepas PAT6 genas. Epidemiología.
Microorganismo que se encuentra en las NAS y en los mares de todo el mundo. Se asocia con el consumo de mariscos o crustáceos crudos contaminados. Causa más frecuente de gastroenteritis bacteriana en YAP6N y el sudeste asiático causa más frecuente de gastroenteritis secundaria a marisco en Estados Unidos. Enfermedades. La mayor parte de las infecciones escrancas cursan como una diarrea autolimitada. Diagnóstico. Los cultivos se deben hacer igual que con V. cholerae. Tratamiento, prevención y control. Enfermedad autolimitada. Aunque los antibiseísticos pueden acortar la duración 6N de los síntomas y la pérdida del líquidos. La enfermedad se previene al cocinar bien los crustáceos. No se dispone de vacuna. Vibrio balníficas. Palabras clave. Septicemia, infecciones de heridas, hepatopatfa, riesgo vital. Biología y virulencia. Bacilos gram negativos curvos. Anaerobios facultativos, fermentadores, necesitan sal para crecer. La virulencia se asocia a la existencia de una cápsula de posacaldos y enzimas hidrólficas. Epidemiología. El FEXI 6N que se asocia a la exposición 6N de una herida a agua salada contaminada o a la ingestión de crustáceos mal cocinados. Enfermedades. Elevada mortalidad asociada a la septicemia primaria y las infecciones de las heridas, sobre todo en pacientes con una hepatopatfa de base. Dian 6 éstico. Cultivos de las heridas y de la sangre. Tratamiento, prevención 6N y control. Enfermedades con riesgo vital que se deben tratar de manera precoz con antibiseísticos. El tratamiento de Elexi 6N se basa en la combinación 6N de minociclina o doxiciclina con ceftriaxona o cefotaxima. No se dispone de vacuna. El segundo gran grupo de bacilos gram negativos anaerobios facultativos y fermentadores son los géneros Vibrio y Aeromonas. En un principio, estos microorganismos se englobaron en la familia Vibrionaceae y se separaron de la familia Enterobacteriaceae, por la reacción positiva a la oxidasa y la presencia de flagelos polares. Estos microorganismos también se clasificaron juntos debido a que se encuentran principalmente en el agua y son capaces de producir enfermedad gastrointestinal. Sin embargo, las técnicas de secuenciación 6N del ADN han establecido que estos géneros únicamente presentan una relación lejana y que pertenecen a familias diferentes. Vibrio y Aeromonas se clasifican ahora en las familias Vibrionaceae y Aeromonadaceae, respectivamente. Tabla 261. A pesar de esta reorganización 6N taxon 6 mica, es conveniente considerar estas bacterias en conjunto debido a que su epidemiología y espectro de enfermedades son semejantes. Vibrio. El género Vibrio ha sufrido un elevado número de modificaciones a lo largo de los últimos años, y se han descrito o clasificado de nuevo algunas de las especies menos frecuentes. En el momento actual, el género se compone de más de 119 especies de bacilos curvados. 3 especies son PAT6 llenos de especial importancia para el ser humano. Tabla 262 Vibrio cholerae, Vibrio parahemolyticus y Vibrio balníficas. Fisiología y estructura. Las especies de Vibrio pueden crecer en una variedad de medios sencillos con un amplio intervalo de temperatura, de 14 grados K a 40 grados centígrados. Todas las especies de Vibrio necesitan cloruro sódico, NaCl, para crecer. V. cholerae puede crecer en la mayoría de los medios de cultivo sin añadir sal, pero la mayoría de las demás especies al 6 filas, necesitan de la adición de NaCl. Los Vibrios toleran un amplio intervalo de pH, por ejemplo, pH de 6,5 a 9, aunque son sensibles a los ácidos gástricos. En general, para desarrollar un cuadro patológico es necesario un gran incúmulo de microorganismos, pero si está disminuida o neutralizada la producción de ácidos gástricos, los pacientes son más vulnerables a las infecciones por este género. La mayoría de los Vibrios tienen flagelos polares, importantes para su motilidad, y varios pili importantes para la virulencia. Por ejemplo, las cepas epidérmicas de V. cholerae, el agente etiológico del cólera, sintetizan el piles corregulado por la toxina. La estructura de la pared celular de los Vibrios también es relevante. Todas las cepas cuentan con lipopolisacáridos formados por lípido A, endotoxina, polisacárido central y una cadena lateral de polisacárido 0. El polisacárido O se emplea para subdividir las especies de Vibrio en serogrupos. Se han definido más de 200 serogrupos de V. cholerae, múltiples serogrupos de V. balníficas y V. parehemolítiques. El interés que ha despertado este sistema de clasificación 6N no es meramente académico. V. cholerae 01 y 0139 sintetizan la toxina del cólera y se asocian a la aparición 6N. De epidemias de esta entidad. Otras cepas de esta especie no producen dicha toxina ni causan enfermedad epidémica. V. cholerae serogrupo 01 se subdivide, a su vez, en serotipos, Inabe, Ogawa e Kojima, y biotipos, clásico y el TOR.
Las cepas pueden cambiar entre el serotipo Inabe y el Ogawe, y el serotipo Yokohama es un estado de transición 6N en el que se expresan los antígenos de Inabe y Ogawe. Desde 1817 se han documentado 7 pandemias a nivel mundial de infecciones por V. cholerae. Las cepas de V. cholerae causantes de la sexta pandemia mundial correspondían al biotipo clásico, mientras que casi todas las implicadas en la séptima y actual pandemia lo hacen al biotipo Eltor. V. balnificas y V. cholerae no 01 producen cápsulas polisacárides ácidas importantes para las infecciones diseminadas. V. cholerae O1 no produce ninguna cápsula, así que las infecciones provocadas por este organismo no se extienden más allá de los límites del intestino. V. cholerae y V. parejimolítiques poseen 2 cromosomas circulares, cada uno de los cuales porta genes esenciales para estas bacterias. En el género Vibrio también es frecuente encontrar plasmidos, incluidos los que tienen codificada la resistencia antimicrobiana. Patogenia e inmunidad, tabla 26A3. La virulencia de V. cholerae suponía la adquisición 6N en primer lugar de una secuencia de genes, entre los que estaban el piles, corregulado por la toxina TCP, sobre lo que se denomina islote de patogenicidad de Vibrio, VPL1, seguido de la infexi 6N por el bacteri 6-fago CTX centavo que codifica los genes para las dos subunidades de la toxina de cólera, CTXA y CTXB. El TCP actúa de receptor en la superficie celular para el bacteri 6-fago, permitiéndole moverse hacia el interior de la célula bacteriana, donde se integra en el genoma de V. cholerae. El locus cronosómico de este bacteri 6-fago lisogénico contiene, igualmente, otros factores de virulencia: el gen ACE para la enterotoxina accesoria de cólera, el gen SOT para la toxina de la zónula oclusiva y el gen CEP para las proteínas quimiotácticas. V. cholerae O1 y O139 poseen un gran número de copias de estos genes, cuya expresión se encuentra bajo el control de genes reguladores. La toxina de cólera es una toxina formada por el complejo AB semejante desde el punto de vista estructural y funcional a la enterotoxina ternolabil de Escherichia coli. Un anillo campus. Por 5 subunidades B idénticas de la toxina D, C6-lera se une a los receptores de Gangli 6-ido-GM y en la superficie de las células epiteliales intestinales. La porción activa de la subunidad A se internaliza, interacciona con proteínas G que controlan la adenilciclasa y provoca la conversión CATAP6-lica de trifosfato de adenosina, ATP, en monofosfato de adenosina cíclico, AMPC, lo que origina la hipersecresis 6N de agua y electr 6 litos. Los pacientes aquejados de una infexi 6N grave llegan a perder hasta 1 litro de líquido por hora durante el periodo de máxima actividad de la enfermedad. Esta acusada pérdida de líquidos provocaría normalmente la eliminasis 6N de los microorganismos del aparato digestivo. No obstante, las células de V. cholerae son capaces de adherirse a la capa de células mucosas a través de 1. El TCP codificado por el complejo génico TCP y 2. Las proteínas quimiotácticas codificadas por los genes CEP. Las cepas no adherentes son incapaces de establecer una infexis 6N. En ausencia de la toxina de cólera, V. cholerae 01 aún provoca una diarrea significativa por medio de la axis 6N de la toxina de la zónula oclusiva y la enterotoxina accesoria del cólera. Como su propio nombre indica, la toxina de la Z6 nula oclusiva relaja las uniones estrechas, zónula occludens, de la mucosa de intestino delgado, lo que incrementa la permeabilidad intestinal, mientras que la enterotoxina produce aumento de la secresis 6N de líquido. A diferencia de otros serotipos distintos de 01, V. cholerae O139 posee el mismo complejo de virulencia que las cepas O1. Por consiguiente, la capacidad de las cepas O139 para adherirse a la mucosa intestinal y sintetizar la toxina D C6-lera es responsable de la producción 6N de una diarrea acuosa semejante a la del C6-lera. Se conocen con menor detalle los mecanismos por medio de los cuales otras especies de Vibrio causan enfermedad, si bien se han identificado algunos posibles factores de virulencia. La mayoría de las cepas de V. parejimolítiques produce una hemolicina directa termoestable, TDH, también conocida como hemolicina de Kanagawa, y sistemas de secresis 6N de tipo IL que intervienen en la supervivencia bacteriana y la expresión de factores de virulencia. La TDH es una enterotoxina que induce la secresis 6N de ion cloruro en las células epiteliales, como consecuencia de un aumento de la concentración 6N intracelular de calcio. Un método importante de clasificación 6N de las cepas virulentas de V. parejimolítiques se basa en la detección 6N de esta hemolicina, la cual da lugar a colonias hemolíticas en los medios de agar que contienen sangre humana, pero no sangre de carnero. Estas cepas virulentas se denominan Kanagawa positivas. En presencia de los ácidos gástricos, V. balníficas degrada rápidamente la lisina, lo que da lugar a subproductos alcalinos. Además, las bacterias son capaces de evadir la respuesta inmunitaria de hospedador mediante la inducción 6N de apoptosis en los MECR6 fagos y evitar
La fagocitosis mediante la expresión de una cápsula polisacarida. V. balníficas posee también proteínas de superficie que intervienen. Capítulo 26. En la adherencia a las células de hospedador y secretan toxinas citolíticas que producen necrosis tisular. Epidemiología. Las especies de vibrio, como V. cholerae, crecen de forma natural en los estuarios y en los mares de todo el mundo. Todas las especies de vibrio son capaces de sobrevivir y de replicarse en las aguas contaminadas con una mayor salinidad. Los vibrios patógenos pueden crecer rápidamente en aguas con crustáceos quitinosos, por ejemplo, ostras, almejas, mejillones, de ahí la asociación entre las infecciones por vibrio y el consumo de crustáceos. Las personas con infecciones asintomáticas pueden ser también un importante reservorio de este microorganismo. En las zonas donde la enfermedad por V. cholerae es endémica, han ocurrido 7 grandes pandemias de cólera desde 1817, y que ha dado lugar a miles de muertes y a grandes cambios socioeconómicos. Antes de esta fecha hubo casos esporádicos y epidemias, pero la extensión mundial de la enfermedad fue posible con los viajes intercontinentales consecuencia del aumento de comercio y las guerras. La séptima pandemia, debida a V. cholerae 01 biotipo el TOR, comenzó en Asia en 1961 y se extendió por África, Europa y Oceanía entre 1970 y 1980. En 1991, la cepa de la pandemia se extendió hasta Perú, y posteriormente produjo enfermedad en la mayoría de los países de Sudamérica y de Centroamérica, así como en EUVU y Canadá. En 1992 apareció una segunda cepa epidérmica en India y se extendió rápidamente por toda Asia, aunque ahora está restringida principalmente a esta zona. Esta cepa, V. cholerae o 139 bengeul, sintetiza y-ataxina del cólera y comparte otras características con V. cholerae 01. Esta es la primera cepa no perteneciente al serogrupo o 1 capaz de producir enfermedad epidérmica en adultos que habían sido previamente infectados por la cepa 01, lo que pone de manifiesto que no confiere inmunidad protectora. Se estima que cada año se producen en el mundo de 3 a 5 millones de casos de cólera y 120.000 muertes. Las epidemias más recientes tuvieron lugar en 2004 en Bangladesh después de una inundación, entre 2008 y 2009 en Zimbabue y en 2010. En Haití después de terremoto devastador. El cólera se propaga a través del agua y la comida contaminadas más que por transmisión directa de una persona a otra, debido al elevado inóculo, por ejemplo, más de 18 microorganismos, que se necesita para producir la enfermedad en un individuo con pH gástrico normal. En un individuo con acloridria o hipocloridria, la dosis infecciosa apenas puede llegar a 10,3 a 10,5 microorganismos. Las cepas eliminadas por IOS pacientes son de 10 a 100 veces más infecciosas que las cepas ambientales, aunque dicha hiperinfectividad se pierde a las 24 horas de la eliminación. El C6 lera afecta a personas pertenecientes a comunidades con condiciones sanitarias deficientes. De hecho, un efecto de las pandemias de cólera fue el reconocimiento del papel de agua contaminada en la propagación C6N de la enfermedad y de la necesidad de mejorar las condiciones sanitarias para controlar la enfermedad. Así, no es sorprendente observar brotes de C6 lera. Cuando IOS desastres naturales, como el terremoto de Haití, comprometen el control de IOS desechos sanitarios. La secuenciasis 6ND. ADN de IOS genomas de las cepas epidérmicas nos ha ayudado a comprender cómo se desarrollan y se mantienen las epidemias. Las cepas de V. cholerae en las aguas contaminadas son típicamente policlonales. Por el contrario, las cepas epidémicas son monoclonales y son capaces de iniciar la enfermedad mediante propiedades de virulencia específicas. De este modo, la exposición 6N a V. cholerae, cuya concentración en agua puede fluctuar durante las estaciones o tras un desastre natural, no es suficiente como para mantener una epidemia. La exposición debe ser al don específico responsable de la enfermedad. Las infecciones producidas por V. parehemolíticas, V. pulnificus y otros vibrios PAT6 llenos son consecuencia del consumo de marisco cocinado incorrectamente, fundamentalmente ostras, o de la exposición 6N a agua de mar contaminada. V. parahemolíticas constituye la causa más frecuente de gastroenteritis bacteriana en Japón y el sudeste asiático, y es la especie de vibrio implicada más a menudo en la gastroenteritis en EU. V. balníficas no se aísla de manera frecuente, aunque puede originar infecciones graves de heridas y se asocia a una elevada incidencia de desenlaces mortales. V. balníficas es la causa más frecuente de septicemia por vibrio. La gastroenteritis producida por los vibrios ocurre durante todo el afro debido a que las ostras están contaminadas con numerosos microorganismos a lo largo de este. Por el contrario, la septicemia y las infecciones de heridas por vibrio se registran durante los meses cálidos, cuando el número de microorganismos se multiplica en el agua del mar hasta alcanzar concentraciones muy elevadas. Enfermedades clínicas. Cuadro 261, Vibrio cholerae, caso clínico 261.
La mayoría de los individuos que se exponen a V. cholerae o 1 toxigénico sufren infecciones asintomáticas o una diarrea autolimitada, pero algunos individuos sufren una diarrea intensa y rápidamente mortal. Las manifestaciones clínicas de cólera comienzan, por término medio, entre 2 y 3 días después de la ingestión de las bacterias, con el inicio brusco de una diarrea acuosa y de bornitos. La fiebre es rara y puede ser indicativa de una infección 6N secundaria. Conforme se van perdiendo líquidos, las heces se vuelven incoloras e inodoras, libres de proteínas y moteadas de mucosidad, heces en agua de arroz. La pérdida importante de líquidos y de electrocitlitos puede provocar deshidratación, calambres musculares dolorosos, acidosis metapsílica, pérdida de bicarbonato, hipopotasemia, pérdida de potasio, y shock hipovolémico, con arritmias cardíacas y fallo renal. La tasa de mortalidad alcanza el 70% en los pacientes no tratados, pero es inferior al 1% en AIOE sujetos que se tratan de forma precoz con reposición 6N de líquidos y de AIOS electrolitos perdidos. La enfermedad producida por V. cholerae 0139 puede ser tan grave como la causada por V. cholerae 01. Otros serotipos de V. cholerae, que se suelen denominar V. cholerae distintos de 01, no producen la toxina colérica y suelen ser responsables de una diarrea acuosa, EB. Estas cepas pueden provocar también infecciones extraintestinales, como septicemia, sobre todo en pacientes hepat 6 patas o con neoplasias malignas hematol 6 quiques. Cuadro 20. Cólera producido por Vibrio cholerae. Aunque el C61 es frecuente en África, Asia y América Latina, V. cholerae 01 toxigénico es también endémico por toda la costa del Golfo de Estados Unidos. La mayoría de los casos notificados en Estados Unidos se han producido en viajeros que han visitado un país. Durante una epidemia de C61 era activa. Sin embargo, tras el paso de los huracanes Katrina y Rita por las ciudades de la costa del Golfo, la falta de condiciones sanitarias aumenta el riesgo de C61 como se demuestra en el siguiente trabajo, Centers for Disease Control and Prevention, MMWR 55, 3132, 2006. A las 3 semanas de los extensos caries sufridos por la comunidad en el sudeste de Luisiana tras el paso del huracán Rita, un hombre de 43 años y su esposa de 46 presentaron diarrea. Aunque la mujer solo tuvo una diarrea leve, el marido hubo de ser hospitalizado al día siguiente por fiebre, dolores musculares, náuseas, V6 mitos, C61 ico abdominal y diarrea importante con deshidratasis 6N. Mostró 6 una rápida progresis 6N hasta perder por completo la función 6N renal. Con insuficiencia cardíaca y respiratoria. Con antibi 6 ticos y rehidratasis 6N intensiva, el paciente consiguió 6 recuperarse hasta su situasis 6N de partida. Se consiguió 6 aislar V. cholerae 01 toxipénico, serotipo INAVE, biotipo el TOR, de las muestras de heces de ambos pacientes. Estos microorganismos aislados eran indistinguibles entre ellos y de otros microorganismos aislados previamente. En la costa del Golfo en el estudio de electroforesis en gel de campo pulsado. Este caso ilustra la rápida progresis 6N del C61 con la consiguiente gravedad de la diarrea y la deshidratasis 6N, la necesidad de una terapia de rehidratasis 6N intensiva y la asociasis 6N con el deterioro de las infraestructuras sanitarias públicas tras ese desastre natural. Resúmenes clínicos de Vibrio. Vibrio cholerae calera. Se manifiesta con diarrea acuosa y V6 mitos de comienzo agudo y puede evolucionar a deshidratasis 6. N grave, acidosis metap 61 ICA e hipopotasemia, y shock hipovolémico gastroenteritis. Pueden darse formas más leves de enfermedad diarreica como consecuencia de la infección 6N par cepas carentes de toxina de V. cholerae 01 y serotipos distintos de este. Vibrio parejimolítiques gastroenteritis. Por lo general, constituye una entidad de resolución 6N espontánea con un inicio explosivo de diarrea acuosa y náuseas, V6 mitos, espasmos abdominales, cefalea y febrícula infectlón de heridas, asociada a la exposición 6N a agua contaminada. Vibrio balníficas teclón de heridas, infecciones graves y potencialmente mortales que se caracterizan por la presencia de eritema, dolor, formasis 6N de bullas, necrosis tisular y septicemia. Vibrio parejimolítiques. Caso clínico 26A2. La gravedad de la gastroenteritis producida por V. parahemolyticus puede comprender desde una diarrea de resolusis 6N espontánea hasta una enfermedad, EVE semejante al C6 lera. En general, la enfermedad se desarrolla después de un periodo de incubasis 6N de 5 a 72 horas, media, 24 horas, y se manifiesta con diarrea acuosa y explosiva. En las heces no se observa macrox 6 picamente sangre o pus, excepto en los casos muy graves. La cefalea, los espasmos abdominales, las náuseas, los V6 mitos y la febrícula pueden perdurar durante un periodo superior a 72 horas.
El paciente se recupera sin secuelas. En los individuos expuestos al agua de mar contaminada se pueden producir infecciones de heridas. Vibrio balníficas, caso clínico 26A3. V. balníficas es una especie de vibrio especialmente virulenta responsable de más de 90% de los fallecimientos asociados a vibrio en EUV. Las presentaciones más frecuentes son la septicemia primaria tras el consumo de ostras crudas contaminadas o una infección de una herida rápidamente progresiva tras la exposición 6N a agua salada contaminada. Los pacientes con una septicemia primaria manifiestan fiebre y escalofríos de aparición 6N súbita, asociados a bornitos, diarrea y dolor abdominal. Es frecuente encontrar lesiones cutáneas secundarias, como necrosis tisular. La mortalidad de los pacientes con septicemia por V. balníficas es elevada y puede alcanzar el 50%. Las infecciones de las heridas se caracterizan por tumefaxis 6N inicial, eritema y dolor en el lugar de la herida, que se siguen de la aparición 6N de vesículas o ampollas y al final necrosis tisular con signos cistérnicos, como fiebre y escalofríos. La mortalidad asociada a las infecciones de las heridas puede alcanzar el 2,030%. Las infecciones por V. balníficas son más graves en los pacientes hepatopatas, con enfermedades hernatopoyéticas o con insuficiencia renal CR6-NICA y en los que reciben tratamiento con inmunodepresores. Dos. Enfermedad por vibrio parehemolítiques. Uno de los brotes más importantes conocidos de V. parehemolítiques en Estados Unidos se Public 6 en 2005, McLaughlin y Cals, N. English J. Med 353, 1463470, 2005. El 19 de julio, la Nevada Office of Epidemiology Notified 6 que había aislado V. parehemolítiques en una persona que tuvo una gastroenteritis un día después de ingerir ostras crudas en un crucero por Alaska. Los estudios epidemiológicos identificaron 62 casos, tasa de ataque del 29%, que sufrieron una gastroenteritis tras la ingesta incluso de una mica ostra cruda. A cernas de diarrea acuosa, los enfermos presentaron dolores de 61 a ICOs abdominales, 82%, escalofríos, 44%, mialgias, 36%, cefaleas, 32%. Y V6 mitos, 29%, con una duración 6N mediana de los síntomas de 5 días. Ninguno de estos pacientes necesita 6 ingreso hospitalario. Todas las ostras se habían cultivado en una sola granja, en la cual la temperatura del agua registrada en julio y agosto fue 16,6 grados C y 17,4 grados C. Unas temperaturas del agua superiores a 15 grados centígrados se consideran favorables para el crecimiento de V. parehemolítiques. Desde 1997 la temperatura media del agua de las granjas de ostras ha aumentado a ras 6N de 0,21 grados C cada afio y ahora es siempre superior a 15 grados centígrados. Por tanto, el calentamiento global ha ampliado la distribución 6N de V. parehemolítiques y la enfermedad digestiva, que provoca. Este brote ilustra el papel de los crustáceos contaminados en la enfermedad por V. parehemolítiques y los síntomas clínicos típicos observados. Caso clínico 26A3. Septicemia ocasionada por vibrio balníficas. Vibrio parehemolítiques. Caso clínico 26A2. La gravedad de la gastroenteritis producida por V. parahemolíticus puede comprender desde una diarrea de resolusi 6N espontánea hasta una enfermedad EB semejante al C6 lera. En general, la enfermedad se desarrolla después de un periodo de incubación 6N de 5 a 72 horas, media, 24 horas, y se manifiesta con diarrea acuosa y explosiva. En las heces no se observa macrox 6 picamente sangre o pus, excepto en los casos muy graves. La cefalea, los espasmos abdominales, las náuseas, los V6 mitos y la febrícula pueden perdurar durante un periodo superior a 72 horas. El paciente se recupera sin secuelas. En los individuos expuestos al agua de mar contaminada se pueden producir infecciones de heridas. Vibrio balníficas, caso clínico 26A3. V. balníficas es una especie de vibrio especialmente virulenta responsable de más de 90% de los fallecimientos asociados a vibrio en EUV. Las presentaciones más frecuentes son la septicemia primaria tras el consumo de ostras crudas contaminadas o una infección de una herida rápidamente progresiva tras la exposición 6N a agua salada contaminada. Los pacientes con una septicemia primaria manifiestan fiebre y escalofríos de aparición 6N súbita, asociados a bornitos, diarrea y dolor abdominal. Es frecuente encontrar lesiones cutáneas secundarias, como necrosis tisular. La mortalidad de los pacientes con septicemia por V. balníficas es elevada y puede alcanzar el 50%. Las infecciones de las heridas se caracterizan por tumefaxis 6N inicial, eritema y dolor en el lugar de la herida, que se siguen de la aparición 6N de vesículas o ampollas y al final necrosis tisular con signos cistérnicos, como fiebre y escalofríos. La mortalidad asociada a las infecciones de las heridas puede alcanzar el
2030%. Las infecciones por V balnífica son más graves en los pacientes hepatopatas, con enfermedades hernatopoyéticas o con insuficiencia renal CR6-NICA y en los que reciben tratamiento con inmunodepresores. Septicemia ocasionada por vibrio balníficas. Vibrio parehemolíticas. Caso clínico 26A2. La gravedad de la gastroenteritis producida por V para hemoliticus puede comprender desde una diarrea de resolusis 6N espontánea hasta una enfermedad EVE semejante al C6 lera. En general, la septicemia ocasionada por vibrio balníficas. La septicemia y las infecciones de las heridas son complicaciones bien conocidas tras la exposición 6N a V balníficas. El siguiente caso clínico, publicado en Morbidity and Mortality Weekly Report, MMWR 45, 621624, 1996, ilustra las características típicas de estas enfermedades. Un hombre de 38 años con antecedentes de alcoholismo y diabetes dependiente de insulina presenta 6 fiebre, escalofríos, náuseas y mialgias a los 3 días de ingerir ostras crudas. Fue ingresado en un hospital local al día siguiente por fiebre elevada y 2 lesiones necrocísticas en la pierna izquierda. Se estableció 6 el día 6 estico clínico de sepsis y el paciente fue trasladado a la UCI. Se empezó 6 tratamiento anti-V6 tico ya a los 2 días de ingreso se identificó 6 V vulnificus en las muestras de sangre obtenidas en el momento del ingreso. A pesar del tratamiento médico intensivo, el estado del paciente se deterioró 6 y falleció 6 al tercer día de ingreso. Este caso pone de manifiesto la evolución 6N. Rápida y con frecuencia mortal de la enfermedad por V balníficas y el factor de riesgo de haber ingerido marisco crudo, sobre todo cuando el paciente sufre una lesión hepática. Una progresis 6N parecida de la enfermedad podría haberse observado si este individuo hubiera estado expuesto a V balníficas a través de una herida superficial contaminada. Dian 6 estico de laboratorio. Microscopía. Las especies de vibrio son bacilos curvos gram negativos pequeños, 0,5-1,5 m por 3,0 arn. En las heces de los pacientes con C6 lera es característica la presencia de grandes cantidades de microorganismo, por lo que el estudio Microc 6 pico directo de las muestras de heces puede proporcionar un DIAN 6 estico de sospecha rápido en los brotes endémicos de C6 lera. Sin embargo, a medida que progresa la enfermedad, los microorganismos se diluyen en las pérdidas masivas de líquidos y la microscopía pierde utilidad. La valoración 6N de una muestra de herida tenida con gram también puede resultar útil en un ámbito sugestivo de infección 6N por V balníficas. Por ejemplo, exposición 6N de individuos susceptibles a los mariscos o al agua de mar. Inmunoanálisis. Los inmunoanálisis para la detección 6N de la toxina del C6 lera o de los lipopolisacáridos 0,1 y 0,139 se emplean para el DIAN 6 escético del C6 lera en las áreas endérmicas. Estas pruebas tienen una sensibilidad de hasta el 97% y una especificidad variable si su valor disminuye a medida que progresa la enfermedad, ya que hay menos microorganismos en las muestras clínicas. Cultivo. Los microorganismos de vibrio sobreviven con dificultad en un ambiente ácido o seco. Las muestras se deben obtener en la fase inicial del proceso e inocularse rápidamente en los medios de cultivo. Si el cultivo se va a retrasar, la muestra debe mezclarse con el medio de transporte de Caribler y refrigerarse. Los vibrios sobreviven mal en el tampón de glicerol salino, el medio de transporte que se usa para la mayoría de los PAT6 llenos entéricos. Los vibrios crecen en la mayoría de los medios que se usan en los laboratorios clínicos para los coprocultivos y cultivos de las heridas, incluido el agar sangre y el agar McConkey. Se pueden usar también medios de agar selectivos especiales para vibrios, por ejemplo, agar de tiosulfatositratosales biliares acarosa, TCBS, así como caldos enriquecidos, por ejemplo, caldo de peptona alcalino, pH 8,6, para aislar vibrios en muestras con mezcla de microorganismos, por ejemplo, heces. Las cepas se pueden identificar por medio de pruebas bioquímicas selectivas y se puede establecer el serotipo utilizando antisueros polivalentes. En las pruebas destinadas a la identificación 6N de vibrios halófilos, el medio se debe complementar con NaCl al 1%. Tratamiento, prevención 6N y control. Los pacientes con C6 lera se deben tratar de forma precoz mediante la reposición de líquidos y electrolitos, para impedir que la pérdida masiva de líquidos origine un shock hipovolérmico. El tratamiento anti-V6 tico, aunque de valor secundario, puede reducir la producción 6N de toxina y los síntomas clínicos, AICEL como la transmisión mediante una eliminación 6N más rápida del microorganismo. En la actualidad, el fármaco de Elexis 6N en nifios y adultos es una dosis única de acitromicina, ya que la resistencia a MECR6 lidos es relativamente infrecuente. En los adultos,
que no sean mujeres embarazadas, se puede emplear como tratamiento alternativo una dosis única de doxiciclina o ciprofloxacino, si se ha demostrado su actividad in vitro. Sin embargo, la resistencia a las tetraciclinas y a las fluoroquinolonas es relativamente frecuente. La gastroenteritis por V. parejimolíticas suele ser una enfermedad de resolusis 6N espontánea, aunque en los pacientes con infecciones graves se puede administrar un tratamiento antibiótico junto a la reposición de líquidos y Electr 6 litos. Las infecciones de heridas y la septicemia por V. balnífica se deben tratar precozmente con antibioterapia. La combinasis 6N de minociclina o doxiciclina con ceftriaxona o cefotaxima parece constituir el tratamiento dotado de mayor eficacia. Las personas infectadas por V. cholerae pueden eliminar bacterias durante los primeros días de la enfermedad aguda, por lo que representan importantes focos de nuevas infecciones. Aunque no se ha descrito el estado de portador prolongado de V. cholerae, los vibrios se desarrollan como células de vida libre en los reservorios de los estuarios y marinos. Tan solo la mejora de las condiciones sanitarias puede hacer posible un control eficaz de la enfermedad. Esto implica el manejo adecuado de las aguas residuales, el uso de sistemas de purificasis 6N para eliminar la contaminasis 6N de los abastecimientos de agua y la introducción 6N de las medidas adecuadas para evitar la contaminasis 6N de los alimentos. Aunque en Estados Unidos no se dispone de vacuna oral contra el cólera, fuera de esta NASI 6N existen diversas vacunas orales con microorganismos muertos. Sin embargo, ninguna de ellas confiere Protexis 6N a largo plazo. Se recomienda una vacuna con microorganismos muertos que consta de células completas de V. cholerae o un más, la subunidad B de la toxina del cólera recombinante o una vacuna muerta bivalente de células completas de V. cholerae 01 y 0139 para una Protexis 6N a corto plazo en los viajeros a zonas de riesgo elevado, por ejemplo, exposición 6N a aguas no tratadas o cuidado de pacientes enfermos, en regiones endérmicas del mundo. La profilaxis anti-B6 de los contactos domiciliarios de los pacientes con cólera puede limitar la diseminación, pero en general es ineficaz en las comunidades en las que se produce la enfermedad. Aeromonas. Aeromonas es un bacilo gram negativo, anaerobio facultativo, fermentador, que morfológicamente se parece a los miembros de la familia Enterobacteriaceae. Al igual que en el caso de Vibrio, la taxonomía de este género ha sufrido una profunda reorganización 6N. Se han descrito más de 30 especies de aeromonas, la mayoría de las cuales se asocian a enfermedad en el ser humano. Los PAT6 llenos más destacados son Aeromonas hidropila, Aeromonas caviae y Aeromonas veroni y biovariedad sobria. Estos microorganismos son ubicuos en el agua dulce y salobre. Las especies de aeromonas producen 3 variantes de la enfermedad: 1. Diarrea en personas sanas; 2. Infecciones de las heridas; y 3. Enfermedad sistémica oportunista en inmunodeprimidos, sobre todo pacientes con enfermedad hepatobiliar o tumores malignos de base. La enfermedad intestinal puede iniciarse con una diarrea acuosa aguda, una diarrea disentérica con dolor abdominal intenso y presencia de sangre y leucocitos en las heces o una enfermedad CR6-nica con diarrea intermitente. Se han descrito portadores digestivos, y el náximo urnero se encuentra en los meses cálidos. Por tanto, se debe determinar el significado del aislamiento de aeromonas en muestras entéricas en FUNCI 6N de la presentación clínica de paciente. La gastroenteritis se produce de forma típica tras la ingesta de agua o alimentos contaminados, por ejemplo, productos frescos, carnes, lácteos, mientras que las infecciones de las heridas se suelen producir tras una lesión traumática asociada a la exposición 6N a aguas contaminadas. Otra forma poco frecuente de infecciones de las heridas por aeromonas es la utilizasis 6N de sanguijuelas medicinales cuyo intestino está colonizado por Averoni y biovariedad sobria. Caso clínico 264. Aunque se han identificado numerosos posibles factores de virulencia, por ejemplo, endotoxinas, hemolicinas, enterotoxinas termoestables y ternolabiles, en aeromonas, se ignora su implicación 6N exacta en la enfermedad. La enfermedad diarreica aguda es autolimitada y en los pacientes afectados solo está indicado el tratamiento sintomático. El tratamiento antimicrobiano es necesario en los pacientes con diarrea CR6-nica, infección 6N de la herida o infección 6N cisternica. Aeromonas es resistente a las penicilinas, la mayoría de cefalospo. Riñas ya eritromicina. Las fluoroquinolonas, por ejemplo, levofloxacino, ciprofloxacino, son casi uniformemente activas contra las cepas de aeromonas aisladas en Estados Unidos y Europa. No obstante, se han descrito algunas cepas resistentes a este anti-B6 proceden desde Asia. Por tanto, aún no se ha demostrado la eficacia a largo plazo de las fluoroquinolonas. Inicialmente, puede utilizarse una fluoroquinolona como tratamiento empírico, pero debe confirmarse su actividad mediante pruebas de sensibilidad in vitro. Bibliógrafa. Albert M. J. Nergie B.
Vibrio Cholerae 013910 Years On, RepMed Microbial 16, 135143, 2005. Dick M.H., Guillem M., Musieff, et al., Review of To the Cats of Calorie Diagram Gnostics of Far Ab We Really Come.